La lluvia caía a cántaros, como si alguien estuviera vaciando cubetas sobre el asfalto resquebrajado frente al supermercado La Esperanza, transformando el estacionamiento en un laberinto de charcos y carritos de compras abandonados. La mayoría de la gente pasaba de largo, apresurada, sin notar a la anciana que luchaba con sus bolsas repletas, sus manos artríticas temblando mientras intentaba mantener el equilibrio y buscar las llaves de su coche. Pero Javier Campos se detuvo. Con sus botas de trabajo desgastadas y su chamarra manchada de pintura, no parecía el típico sujeto que ayuda a una señora a subir las compras a un reluciente BMW negro. Y sin embargo, ahí estaba, tomando con cuidado las pesadas bolsas de sus brazos mientras ella batallaba con las llaves bajo el aguacero. Lo que ninguno de los dos imaginaba en ese momento era que ese simple acto de bondad cambiaría sus vidas para siempre. Porque la mujer a la que Javier estaba ayudando no era una desconocida cualquiera. Era doña Elena Vargas, la directora general de Industrias Vargas, la misma empresa donde Javier había sido despedido hacía apenas 3 días. Pero para entender cómo este encuentro fortuito transformaría todo, debemos regresar al punto donde la historia de Javier realmente comenzó. Hace 6 meses, Javier Campos era un hombre diferente. Se despertaba cada mañana en el pequeño departamento que compartía con su hijo de 8 años, Miguelito, sabiendo que, aunque el dinero escaseaba y el futuro era incierto, se tenían el uno al otro. Sofía, su esposa, los había dejado hacía 2 años. Un cáncer se la había llevado tan brutal y repentinamente como se le lleva a tanta gente buena. Pero Javier había logrado mantener la casa a flote, trabajando turnos dobles en la obra, asegurándose de que Miguelito nunca pasara hambre ni sintiera el peso de sus problemas económicos. Miguelito era todo para Javier ahora. El niño tenía los brillantes ojos color café de su madre y su risa contagiosa, aunque Javier notaba que esa risa se escuchaba cada vez menos. Los niños de la escuela habían empezado a preguntarle por qué el almuerzo de Miguelito siempre eran tortas de jamón, por qué sus zapatos estaban parchados con cinta adhesiva, por qué su papá lo recogía en una camioneta destartalada que fallaba más de lo que funcionaba bien. Javier veía cómo los hombros de su hijo se encogían un poco más cada día, cómo se había vuelto más silencioso durante sus pláticas nocturnas. El recorte de personal en Industrias Vargas había llegado sin previo aviso. Javier había estado trabajando en la construcción de su nueva sede corporativa, una imponente torre que albergaría a cientos de empleados en lujosas oficinas. Se había enorgullecido de su trabajo, quedándose hasta tarde para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto, incluso cuando el capataz no estaba mirando. Pero cuando el proyecto se excedió del presupuesto, la empresa decidió reducir costos despidiendo a la mitad del equipo de construcción. Javier fue de los primeros en caer, sin explicaciones, solo un aviso de despido y la orden de vaciar su casillero. Esa noche, Miguelito encontró a su padre sentado en la pequeña mesa de la cocina, mirando una pila de facturas que parecía crecer cada día más. El aviso de la compañía eléctrica estaba marcado como final. El alquiler tenía 2 semanas de retraso y la escuela de Miguelito había enviado otra carta sobre el pago de las cuotas del comedor. «Papá, ¿vamos a estar bien?», había preguntado Miguelito, con su pequeña mano apoyada en el hombro de Javier. Javier había abrazado a su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándolo como las vigas de acero que solía levantar en la obra. «Vamos a salir adelante, campeón, siempre lo hacemos». Pero en su interior, Javier no estaba seguro de cómo. Sus ahorros se habían agotado. Sus perspectivas laborales eran escasas y el invierno se acercaba rápidamente. Había empezado a vender plasma 2 veces por semana solo para poder comprar comida, lo que lo dejaba débil y mareado, pero le permitía llevar a casa lo suficiente para comprar víveres y evitar que Miguelito pasara hambre. Lo cual nos trae de vuelta a esa tarde lluviosa frente al supermercado La Esperanza.
Javier había estado usando sus últimos 400 pesos para comprar lo básico: pan, leche, jamón y unas manzanas que estaban empezando a magullarse, pero que estaban rebajadas a un precio que podía pagar. Estaba subiendo sus escasas compras a su camioneta cuando vio a la anciana batallando bajo la lluvia. Doña Elena Vargas tenía 73 años y había sido la directora general de Industrias Vargas durante más de 4 décadas. Había convertido la empresa, que había comenzado como un pequeño negocio familiar, en una corporación multinacional valorada en miles de millones. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Su artritis estaba haciendo de las suyas. La lluvia estaba empapando su costoso abrigo y no podía sostener sus compras y encontrar sus llaves al mismo tiempo. Javier no dudó. Se acercó a grandes zancadas, salpicando agua con sus zapatos, y tomó con cuidado las bolsas de sus manos. «Permítame ayudarla con eso», dijo, con su voz cálida a pesar de la fría lluvia que le corría por la cara. Doña Elena lo miró sorprendida. En su mundo, la gente la ayudaba porque quería algo: un ascenso, un contrato, acceso a su fortuna. Pero este hombre, con su ropa de trabajo desgastada, sus manos callosas y sus ojos amables, la estaba ayudando simplemente porque ella necesitaba ayuda. «Ay, gracias, joven», dijo, finalmente localizando sus llaves. «En verdad, no tiene por qué molestarse». «No es ninguna molestia», respondió Javier, esperando pacientemente mientras ella abría su coche. Colocó cuidadosamente cada bolsa en el asiento trasero, asegurándose de que nada se volcara durante el trayecto. Cuando doña Elena se deslizó en el asiento del conductor, bajó la ventanilla. «¿Cómo se llama, joven?» «Javier Campos», respondió, apartando su cabello mojado de su frente. Pues Javier Campos acaba de alegrarle el día a una anciana. Buscó en su bolso, pero Javier ya se estaba alejando, rechazando cualquier intento de pago. «No es necesario, señora. Me alegra haber podido ayudar». Doña Elena lo observó subirse a su destartalada camioneta, notando cómo le costaba 3 intentos encender el motor. Algo en su genuina amabilidad, en la forma en que la había ayudado sin esperar nada a cambio, se quedó con ella mientras conducía de regreso a su mansión vacía en Las Lomas. Esa noche, doña Elena hizo algo que rara vez hacía ya. Llamó a su asistente personal a casa. «Lorena, necesito que me hagas una investigación de antecedentes sobre alguien, un hombre llamado Javier Campos». 3 días después, doña Elena tenía un expediente en su escritorio que le dolía el corazón. Javier Campos, padre viudo, recientemente despedido de la obra de construcción de su propio edificio. Récord limpio, excelentes evaluaciones de trabajo, luchando para llegar a fin de mes mientras criaba solo a su pequeño hijo. El tipo de hombre que había sido su propio padre antes de construir la empresa que haría a su familia rica más allá de la imaginación. Doña Elena tomó una decisión que sorprendería a todos los que conocían su reputación como una empresaria dura y pragmática. Iba a encontrar a Javier Campos y ofrecerle un trabajo. No por lástima, sino porque reconocía en él algo que se estaba volviendo cada vez más raro en su mundo corporativo: integridad genuina. Pero encontrar a Javier resultó ser más difícil de lo que esperaba. Se había mudado de su departamento 2 semanas después de perder su empleo, incapaz de pagar el alquiler. La dirección de reenvío la llevó a un motel en las afueras de la ciudad, y cuando el chofer de doña Elena se estacionó en el estacionamiento, ella sintió que su determinación se fortalecía. El motel El Descanso era el tipo de lugar donde la gente se quedaba cuando no tenía otro lugar a donde ir. El letrero de neón parpadeaba erráticamente, la mitad de las letras estaban quemadas. Doña Elena nunca había estado en un lugar así, pero caminó bajo la lluvia hasta la habitación número 12 y tocó suavemente la puerta.
Javier abrió la puerta con la misma chamarra manchada de pintura del supermercado, su rostro mostrando la tensión de semanas de preocupación y noches de insomnio. Cuando vio a doña Elena parada ahí, su expresión cambió a confusión. «Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda con algo?» Doña Elena sonrió ante su primer instinto de ayudar, incluso cuando era evidente que él era quien necesitaba ayuda. «En realidad, Javier, esperaba que pudiéramos hablar. ¿Puedo pasar?» Javier miró alrededor de la pequeña habitación del motel, avergonzado por el escaso entorno. Miguelito estaba en la pequeña mesa haciendo tarea a la luz de una sola lámpara, sus libros de texto esparcidos sobre la superficie rayada. El niño miró con curiosidad a su inesperada visitante. «Miguelito, ella es la señora a la que ayudé en el supermercado», explicó Javier. «Señora, él es mi hijo. Por favor, llámame Elena», dijo ella, extendiendo su mano a Miguelito. «Y tú debes ser el joven del que tu padre tanto habla». Miguelito parecía confundido. «Papá no ha hablado de usted, señora. No nos hemos conocido antes». Elena rió suavemente. «Tienes toda la razón. Me equivoqué». Se volvió hacia Javier. «En realidad, vine aquí para hablar contigo sobre una oportunidad de trabajo». Las cejas de Javier se alzaron. «¿Un trabajo? Señora, agradezco lo que sea que esto sea, pero no estoy buscando caridad. Tampoco yo la estoy ofreciendo», respondió Elena con firmeza. «Te estoy ofreciendo un puesto porque creo que eres exactamente el tipo de persona que mi empresa necesita». Lo que Elena no le contó en ese momento era que había pasado los últimos 3 días investigando no solo los antecedentes de Javier, sino las circunstancias de su despido. Había descubierto que su jefe de proyecto había estado tomando atajos, utilizando materiales de calidad inferior y despidiendo a los trabajadores más capacitados para inflar sus propios bonos. Javier había sido despedido no por mal desempeño, sino porque había estado haciendo demasiadas preguntas sobre los protocolos de seguridad. El trabajo que Elena ofreció no era en la construcción. Era en su sede corporativa, como gerente de instalaciones, supervisando el mantenimiento y la seguridad del edificio. El salario era más de lo que Javier jamás había imaginado ganar, con beneficios de salud completos y un bono de contratación que les permitiría a él y a Miguelito mudarse a un departamento decente. Javier la miró incrédulo. «Señora, no entiendo. ¿Por qué haría esto por alguien a quien apenas conoce?» Elena se sentó en el borde de la gastada silla del motel, eligiendo sus palabras con cuidado. «Javier, en 40 años dirigiendo una empresa, he conocido a miles de personas. La mayoría de ellos quieren algo de mí, dinero, contactos, oportunidades. Pero tú me ayudaste en ese estacionamiento sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso me dice más sobre tu carácter de lo que jamás podría hacerlo cualquier currículum». Miguelito miraba de un lado a otro entre los adultos, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin comprenderlo del todo. «Pero no tengo experiencia en la gestión de instalaciones corporativas», protestó Javier. «Solo soy un albañil». «Que conoce los edificios por dentro y por fuera», replicó Elena, «que entiende de seguridad mejor que la mayoría de los ingenieros, que tiene la integridad de hacer las preguntas correctas, incluso cuando eso pueda costarle su trabajo». Hizo una pausa, lo cual, como resultó, sí lo hizo. El rostro de Javier se enrojeció al darse cuenta de lo que ella estaba insinuando. «¿Usted sabe lo del despido?» «Sé muchas cosas, Javier, incluido el hecho de que te despidieron por hacer tu trabajo demasiado bien». Elena se levantó, alisándose el abrigo. «La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que te dé la oportunidad de hacerlo correctamente esta vez?» A la mañana siguiente, Javier entró al reluciente vestíbulo de Industrias Vargas con un traje nuevo que Elena había hecho que le entregaran en el motel.
Miguelito estaba inscrito en una escuela privada cerca de su nuevo departamento, con becas completas que Elena había gestionado discretamente a través de uno de los programas educativos de su fundación. Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez un desconocido ha cambiado tu vida con un simple acto de bondad? Pero la verdadera prueba de Javier llegó 3 semanas después de asumir su nuevo cargo. Durante su primera inspección integral de seguridad del edificio, descubrió algo que le heló la sangre. El sistema eléctrico en la sala principal de servidores estaba instalado incorrectamente, con cableado obsoleto que podría provocar un incendio masivo en cualquier momento. Peor aún, las salidas de emergencia en los pisos 15 al 20 estaban bloqueadas por equipos de construcción que nunca se habían movido después de la finalización del edificio. Javier documentó todo meticulosamente, tomando fotos y preparando un informe detallado. Pero cuando presentó sus hallazgos a su supervisor inmediato, le dijeron que los ignorara. «Mira, Campos», dijo su supervisor, reclinándose en su costosa silla. «Este edificio pasó todas sus inspecciones. Si empiezas a hacer olas sobre problemas que no existen, vas a verte buscando trabajo de nuevo. ¿Entendido?». Javier entendió perfectamente. Le estaban diciendo que hiciera la vista gorda como antes. La diferencia era que ahora sabía que cientos de personas trabajaban en este edificio todos los días, incluida la propia Elena Vargas. Si algo salía mal, si había un incendio o una emergencia, la gente podría morir. Esa noche, Javier se sentó en su nuevo departamento, observando a Miguelito hacer su tarea en su mesa de comedor adecuada bajo luces brillantes. Su hijo estaba sonriendo de nuevo, riendo con amigos de su nueva escuela, ya no avergonzado de su almuerzo ni de su ropa. Todo lo que Elena les había dado podría desaparecer si Javier insistía en este asunto. Pero pensó en Sofía, en cómo siempre le había dicho que hacer lo correcto rara vez era lo fácil. Pensó en la confianza que Elena había depositado en él, en cómo lo había contratado específicamente porque creía que tenía integridad. A la mañana siguiente, Javier pasó por la oficina de su supervisor y se dirigió directamente al último piso, donde la suite ejecutiva de Elena Vargas dominaba toda la ciudad. Su asistente trató de detenerlo. «Señor Campos, no puede simplemente entrar ahí. La señora Vargas está en una reunión de directorio». «Entonces es el momento perfecto», respondió Javier, empujando las pesadas puertas de roble. Elena estaba sentada a la cabeza de una larga mesa de conferencias, rodeada de una docena de ejecutivos con trajes costosos. Todos se volvieron para mirar a Javier mientras entraba, cargando su carpeta de violaciones de seguridad. «¿Javier?». Elena parecía sorprendida, pero no enojada. «¿Qué sucede?». Javier respiró hondo, sabiendo que sus próximas palabras vindicarían la fe de Elena en él, o ponían fin a su carrera. «Señora Vargas, necesito hablar con usted sobre algunos problemas graves de seguridad que he descubierto en este edificio». Uno de los miembros del directorio se rió con desdén. «¿Seguridad? ¿Podrían escoltar a este hombre afuera?». Pero Elena levantó la mano. «No, déjenlo hablar». Miró directamente a Javier. «Dime qué encontraste». Durante los siguientes 20 minutos, Javier presentó sus hallazgos a todo el directorio. Les mostró fotografías del cableado defectuoso, las salidas bloqueadas, los atajos que se habían tomado durante la construcción. Su voz era firme y profesional, pero sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Varios miembros del directorio parecían incómodos, moviéndose en sus sillas de cuero. Finalmente, uno de ellos habló. «Estas son acusaciones serias, señora Vargas. Si son ciertas, podríamos estar hablando de millones en costos de renovación». Elena se levantó lentamente, sus ojos nunca abandonando el rostro de Javier.
Y si son ciertas y no hacemos nada, podríamos estar hablando de algo mucho peor que el dinero. Se dirigió a toda la sala. Quiero que cada jefe de departamento despeje sus agendas. Vamos a recorrer este edificio piso por piso y vamos a solucionar cada uno de los problemas que el señor Campos haya encontrado. Chen había identificado. El miembro del consejo que había intentado despedir a David parecía incrédulo. Margarita, seguramente deberíamos tener nuestros propios ingenieros para verificar estas afirmaciones antes de... ¿Antes de qué? La voz de Margarita cortó la sala como acero. ¿Antes de arriesgar las vidas de nuestros empleados para ahorrar unos cuantos dólares? Recogió el informe de David. Señor Chen, ¿cuánto tiempo tomará hacer estas reparaciones de manera segura? 6 semanas si lo hacemos bien. Necesitaremos reubicar algunos departamentos temporalmente y traer electricistas especializados para la sala de servidores. Entonces, eso es lo que haremos. Margarita se volvió hacia la junta. Reunión aplazada. Quiero estimaciones de costos y recomendaciones de contratistas en mi escritorio para mañana por la mañana. Mientras los ejecutivos salían, muchos de ellos lanzando miradas oscuras a David, Margarita caminó hacia donde él estaba de pie junto a las ventanas. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, preguntó en voz baja. David asintió. Probablemente me acaban de despedir de nuevo, pero, señora Whitmore, no podría vivir conmigo mismo si algo sucediera y no hubiera hablado. Margarita sonrió por primera vez esa mañana. David, no te despidieron, acabas de demostrar que yo tenía razón sobre ti. Hizo una pausa, mirando hacia la ciudad de abajo. ¿Sabes por qué realmente te contraté? Porque la ayudé con sus compras. No, te contraté porque en 40 años de dirigir esta empresa, nadie ha entrado en mi sala de juntas y arriesgado su carrera para decirme algo que necesitaba escuchar. Se giró para mirarlo completamente. Eso no es solo integridad, David, eso es liderazgo. 6 semanas después, Industrias Whitmore reabrió con una celebración que llegó a las noticias locales. El edificio era ahora uno de los más seguros de la ciudad, con sistemas de emergencia de última generación y protocolos de seguridad que superaban todas las regulaciones. Pero para David, la verdadera celebración fue más pequeña y más personal. Tommy corrió hacia él cuando salía del trabajo esa tarde, su nueva mochila escolar rebotando detrás de él. «¡Papá! La señora Whitmore dijo que tiene una sorpresa para nosotros». Margarita estaba esperando junto al nuevo coche de la empresa de David, otro beneficio de su ascenso a director de seguridad y operaciones del edificio. Ella sostenía una pequeña caja envuelta. «¿Qué es esto?», preguntó David, aceptando el regalo con confusión. «¡Ábrelo!», instó Tommy, saltando sobre sus dedos con entusiasmo. Dentro de la caja había 2 boletos para la gala anual de la beneficencia del Hospital Infantil de la ciudad. David miró a Margarita con preguntas en sus ojos. «El hospital donde su esposa recibió tratamiento está abriendo una nueva ala el próximo mes», explicó Margarita suavemente. «La están nombrando el Centro Memorial de Cáncer Sarah Chen. La fundación que establecí en su honor garantizará que ninguna familia tenga que elegir entre atención médica y supervivencia financiera». David sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Nunca le había contado a Margarita sobre las facturas médicas de Sarah, sobre cómo habían arruinado a la familia incluso con el seguro, sobre cómo Sarah había querido detener el tratamiento para ahorrar dinero, pero David la había convencido de seguir luchando. ¿Cómo supo? «De la misma manera que supe que has estado donando tu plasma para ayudar a pagar los almuerzos escolares de Tommy», respondió Margarita suavemente. «De la misma manera que has estado durmiendo en tu camioneta algunas noches para ahorrar dinero en la habitación del motel». «¿De verdad pensaste que le ofrecería a alguien un trabajo tan importante sin aprender todo sobre quiénes son realmente?» Tommy miró a su padre, entendiendo más de lo que David se daba cuenta.
Papá, ya no tienes que donar tu sangre, ¿verdad? Porque ahora tenemos suficiente dinero. David se arrodilló al nivel de su hijo, abrazándolo fuertemente. Así es, amigo, vamos a estar bien. Pero Margarita no había terminado. David, hay una cosa más. Le entregó un sobre. La Junta votó unánimemente ayer. Queremos ofrecerte un puesto como vicepresidente de operaciones. Tu salario se triplicaría y supervisarías los protocolos de seguridad para todas nuestras propiedades a nivel nacional. David abrió el sobre, con las manos temblándole mientras leía la carta de oferta. Era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Señora Whitmore, no sé qué decir. Di que lo pensarás, respondió ella. Pero primero quiero que sepas algo. Ese día en el estacionamiento, cuando me ayudaste con mis compras, me salvaste la vida de una manera que nunca entenderás. Hizo una pausa, mirando tanto a David como a Tommy con genuina calidez. Había estado pensando en jubilarme, en vender la empresa. Estaba cansada de tratar con personas que solo veían signos de dólar cuando me miraban. Pero me recordaste que todavía hay gente buena en este mundo, gente por la que vale la pena luchar. Comparte en los comentarios si alguna vez has experimentado un momento que cambió todo para tu familia. Mientras Margarita caminaba hacia su coche, David la llamó. Señora Whitmore, espere. Ella se volvió, levantando una ceja. ¿Por qué no me dijo quién era ese día en el supermercado? Margarita sonrió, la misma sonrisa genuina que le había dado en ese estacionamiento lluvioso hacía 6 meses. ¿Por qué, David, las cosas más importantes que hacemos el uno por el otro suceden cuando nadie está mirando? Cuando no hay nada que ganar y cuando somos solo un ser humano ayudando a otro. 3 años después, David estaba de pie en el podio del auditorio más grande de la ciudad, dirigiéndose a una multitud de líderes empresariales y miembros de la comunidad en la conferencia anual de ética en los negocios. Su discurso fue sobre la responsabilidad corporativa, sobre la importancia de poner a las personas antes que las ganancias y sobre cómo un acto de bondad puede crear ondas que cambian comunidades enteras. En la primera fila estaba sentada Margarita Whitmore, ahora jubilada, pero aún activamente involucrada en la fundación que llevaba el nombre de Sarah. Junto a ella estaba Tommy, ahora de 11 años y prosperando en sus programas avanzados en la academia privada donde había recibido una beca completa basada en su mérito académico. La gente a menudo me pregunta, dijo David a la audiencia, ¿qué significa tener éxito? Solía pensar que el éxito se trataba de tener suficiente dinero para pagar las cuentas, de mantener a tu familia, de subir una escalera imaginaria que se hace más alta cada vez que alcanzas el siguiente peldaño. Hizo una pausa mirando directamente a Margarita y Tommy. Pero aprendí algo importante de una mujer que me enseñó que el éxito no se trata de lo que tienes, se trata de lo que das. Se trata del momento en que eliges ayudar a alguien que no puede hacer nada por ti a cambio. Se trata del coraje de hacer lo correcto incluso cuando te cuesta todo lo que crees que necesitas. La audiencia aplaudió, pero David no había terminado. Ese día lluvioso en el estacionamiento pensé que solo estaba ayudando a una anciana con sus compras. No tenía idea de que era la CEO de una gran corporación. No tenía idea de que ese simple acto cambiaría mi vida. Pero esto es lo que quiero que entiendan. No habría importado si hubiera sido la CEO o una persona sin hogar o cualquier persona entre ellas. Nos ayudamos mutuamente no por quiénes son las personas, sino por quienes elegimos ser. Después de la conferencia, mientras David conducía a la casa que él y Tommy ahora poseían en un vecindario seguro con buenas escuelas, pensó en la conversación que había tenido con su hijo esa mañana. «Papá», había preguntado Tommy durante el desayuno, ¿alguna vez extrañas los viejos tiempos? Cuando éramos solo nosotros en el pequeño apartamento y no teníamos mucho dinero.
David había considerado la pregunta seriamente. Extraño algunas cosas de esos días, Tommy. Extraño lo cerca que estábamos cuando solo nos teníamos el uno al otro. Pero no extraño preocuparme por si tendríamos suficiente comida o si podría mantenerte a salvo y saludable. Recuerdo haber tenido miedo a veces, admitió Tommy, pero nunca tuve miedo cuando estabas allí. Y nunca tendrás que tener miedo de esas cosas de nuevo, había prometido David. Pero Tommy, quiero que recuerdes algo importante. Tener más no nos hace mejores que las personas que tienen menos. Solo significa que tenemos más responsabilidad de ayudar. ¿Habrías hecho lo mismo que hizo David cuando descubrió esas violaciones de seguridad? Dinos en los comentarios qué piensas. Ahora, mientras David entraba en su camino de entrada, vio el coche de Margarita estacionado afuera. Ella visitaba cada pocas semanas, generalmente trayendo regalos para Tommy o actualizaciones sobre la fundación, pero esta noche se sentía diferente. La encontró en el patio trasero con Tommy, empujándolo en el columpio que David había construido el verano pasado. Ella levantó la vista cuando él se acercó, con el rostro serio. «David, necesitamos hablar». Tommy saltó del columpio. «Voy a entrar a hacer la tarea», anunció, sintiendo claramente que venía una conversación de adultos. Cuando estaban solos, Margarita se volvió hacia David con una expresión que nunca antes había visto, incertidumbre mezclada con esperanza. «La Junta quiere nombrarte CEO», dijo sin preámbulos. David sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Qué? Te estoy recomendando como mi reemplazo cuando me retire el próximo año. Has transformado no solo nuestros protocolos de seguridad, sino toda nuestra cultura corporativa. La productividad ha aumentado, la satisfacción de los empleados está en su punto más alto, y nos hemos convertido en el estándar de oro para las prácticas comerciales éticas en nuestra industria». David se sentó pesadamente en el columpio de Tommy, tratando de procesar lo que estaba diciendo. «Margarita, no estoy calificado para dirigir una empresa de $1,000 millones. Soy un trabajador de la construcción que aprendió a leer hojas de cálculo. Eres un hombre que puso la seguridad de cientos de empleados por delante de su propia seguridad», replicó ella. «Eres alguien que ve potencial en personas que otros pasan por alto. Has contratado a más padres solteros, veteranos e individuos que antes no tenían hogar que cualquier ejecutivo en la historia de la empresa, y cada uno de ellos ha superado las expectativas». Ella se sentó en el columpio junto a él, algo que la vieja Margarita Whitmore nunca habría hecho. «David, te he estado observando durante 3 años. No gestionas a través del miedo o la intimidación. No tomas decisiones basadas únicamente en las ganancias trimestrales. Entiendes que una empresa es tan fuerte como las personas que trabajan allí, y las personas trabajan mejor cuando se sienten valoradas y seguras. Pero la Junta apenas me toleraba cuando era solo el gerente de las instalaciones». Margarita se rió. «La Junta ha visto duplicar el precio de nuestras acciones desde que implementaste tus programas de bienestar para empleados. Han visto que nuestro historial de seguridad se convierte en la envidia de todas las empresas de la industria. Han visto tasas de retención de talento que sus consultores dijeron que eran imposibles de alcanzar. Más importante aún, han visto algo que nunca esperaron ver en la América corporativa, un líder que toma decisiones basadas en la conciencia en lugar de solo los márgenes de ganancia y que de alguna manera se las arregla para lograr ambos». David pensó en todos los cambios que había implementado en los últimos 3 años, el centro de cuidado infantil en el lugar para padres solteros, los servicios de consejería de salud mental, el programa que contrató y capacitó a personas que estaban saliendo de la falta de vivienda. Cada iniciativa había sido difícil de vender a la Junta, pero cada una había mejorado en última instancia tanto el bienestar de los empleados como el desempeño de la empresa.
Necesito tiempo para pensar en esto, dijo David finalmente. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero David, recuerda algo. No pediste ninguna de las oportunidades que te han dado. Solo trataste de hacer lo correcto en cada paso. Este es solo el siguiente paso en el mismo viaje. Esa noche, David se sentó en la habitación de Tommy mientras su hijo se preparaba para ir a la cama. La habitación estaba decorada con carteles de astronautas e ingenieros, sueños que parecían realmente alcanzables ahora que Tommy tenía acceso a la mejor educación y oportunidades ilimitadas. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. ¿Crees que mamá estaría orgullosa de nosotros?» David sintió que su garganta se tensaba. Habían pasado más de 4 años desde la muerte de Sarah, pero momentos como estos todavía lo tomaban por sorpresa. Creo que tu mamá estaría asombrada por el hombre en el que te estás convirtiendo, Tommy. Eres amable con los niños en la escuela que no tienen mucho, tal como ella nos enseñó a hacer. Trabajas duro y sueñas en grande. Y nunca olvidas de dónde venimos. ¿Qué hay de ti, papá? ¿Crees que estaría orgullosa de ti? David arropó la manta alrededor de los hombros de su hijo, considerando la pregunta cuidadosamente. Creo que tu mamá estaría orgullosa de que nunca nos hayamos rendido el uno con el otro, que cuando la vida se puso difícil nos hicimos más fuertes juntos. Y creo que estaría orgullosa de que hayamos aprendido a ayudar a otras familias de la manera en que la gente nos ayudó cuando más lo necesitábamos. Tommy sonrió somnoliento. Creo que estaría orgullosa de la señora Margarita también, por ver lo bueno que eres cuando nadie más lo hizo. 6 meses después. David estaba de pie en la misma sala de juntas donde una vez había arriesgado su carrera para informar violaciones de seguridad, pero esta vez estaba siendo presentado como el nuevo CEO de Industrias Whitmore. Margarita estaba sentada en la audiencia, radiante de orgullo, mientras David pronunciaba su primer discurso al equipo de liderazgo de la empresa. Cuando empecé a trabajar aquí, comenzó David, era solo un hombre tratando de mantener a su hijo, esperando hacer un trabajo honesto y ganarse la vida honestamente. Nunca imaginé que estaría de pie aquí hoy pidiéndoles que confíen en mí para liderar esta empresa hacia el futuro. Hizo una pausa, mirando alrededor de la sala a caras que iban desde el apoyo hasta el escepticismo. Pero quiero que sepan algo sobre mi visión para Industrias Whitmore. El éxito no se trata solo de márgenes de ganancia o cuota de mercado. El éxito se trata de crear una empresa donde cada empleado pueda prosperar, donde cada decisión se tome con integridad y donde nunca olvidemos que nuestro mayor activo son las personas que eligen trabajar aquí. La sala estaba en silencio, esperando más. No les estoy pidiendo que den un salto de fe basado en mi currículum o mi título de negocios, porque no tengo ninguno. Les estoy pidiendo que confíen en mí basado en mi historial de poner a las personas primero y de alguna manera, milagrosamente, ver que todo lo demás encaja en su lugar. Después de la reunión, Margarita caminó con David a su nueva oficina, la misma oficina donde había tomado decisiones que afectaban a miles de empleados durante más de 4 décadas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó ella. David miró por la ventana a la ciudad de abajo, pensando en los trabajadores de la construcción en las calles, los padres solteros dejando a sus hijos en la escuela, las personas que solo intentan superar otro día con dignidad y esperanza. Ninguno, dijo con firmeza. Pero, Margarita, quiero que me prometas algo. ¿Qué es eso? Prométeme que me vigilarás. Si alguna vez empiezo a tomar decisiones basadas en la codicia en lugar de la conciencia, si alguna vez olvido lo que se sentía contar monedas para el dinero del almuerzo de Tommy, quiero que me lo recuerdes. Margarita sonrió, la misma sonrisa genuina que había comenzado todo. David, algo me dice que esa es una promesa que nunca tendré que cumplir. Han pasado 5 años desde aquel día lluvioso en el estacionamiento del supermercado.
Tommy tiene ahora 16 años, es el capitán del equipo de robótica de su escuela y se dirige al Instituto Tecnológico de Massachusetts con una beca completa de ingeniería que se ganó a través de su propio mérito y trabajo duro. David ha liderado Industrias Whitmore con una mezcla de valores sólidos y éxito económico. Ahora, trasladándonos a un contexto más cercano a la rica cultura mexicana, imaginemos que esta historia transcurre en la vibrante ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde la calidez humana y la tradición se entrelazan con el espíritu emprendedor. Seguramente deberíamos mandar a nuestros propios ingenieros para que verifiquen estas afirmaciones antes de que, comentó don Fernando, miembro del consejo, con un dejo de incredulidad. Doña Margarita, con su voz que podía cortar el acero como un buen tequila, respondió: ¿Antes de qué, Fernando? Antes de arriesgar la vida de nuestra gente por unos cuantos pesos. David, ¿cuánto tiempo tomará hacer estas reparaciones como Dios manda? David, con la serenidad de quien conoce su oficio, contestó: unas 6 semanas, doña Margarita. Si queremos hacer las cosas bien, necesitaremos reubicar algunos departamentos y traer unos buenos electricistas, de esos que le entienden a la sala de servidores. Pues dicho está, sentenció doña Margarita. Reunión terminada. Quiero los presupuestos y las recomendaciones de los contratistas en mi escritorio mañana a primera hora. Mientras los demás salían, no sin antes echarle una mirada de soslayo a David, doña Margarita se acercó a él, con la ciudad extendiéndose como un tapiz bajo sus pies. ¿Te das cuenta del lío en el que te metiste, mijo?, preguntó con una mezcla de preocupación y admiración. David asintió, con la resignación del que ya ha bailado con la más fea. Seguramente me acaban de dar otra patada, doña Margarita, pero no podía quedarme callado. Si algo pasaba, no me lo perdonaría. Una sonrisa iluminó el rostro de doña Margarita como el sol después de la lluvia. Despedido nada, me demostraste que no me equivoqué contigo. ¿Sabes por qué te contraté, en realidad? David, con una chispa de humor, respondió: ¿porque le ayudé con el mandado en el mercado? Ay, David, no seas payaso. Te contraté porque en 40 años al frente de esta empresa, nadie había tenido los pantalones de entrar a mi sala de juntas y jugarse el pellejo por decirme lo que necesitaba oír. Eso no es solo ser honesto, mijo, es tener madera de líder. 6 semanas después, Industrias Whitmore, ahora convertida en Industrias Guadalajara, reabrió sus puertas con una fiesta que hizo eco en toda la ciudad. El edificio, reforzado hasta el último ladrillo, se convirtió en un ejemplo de seguridad, superando cualquier norma. Para David, sin embargo, la verdadera fiesta era otra. Su hijo, Toñito, corrió a su encuentro al salir del trabajo con su mochila nueva brincando a su espalda. «¡Papá! ¡Doña Margarita nos tiene una sorpresa!» Y ahí estaba doña Margarita, con una sonrisa de complicidad, junto al flamante coche de la empresa que le habían asignado a David, ahora director de seguridad y operaciones. En sus manos, una cajita envuelta con esmero. ¿Y esto?, preguntó David, con la curiosidad pintada en el rostro. «¡Ábrelo, papá! ¡Ábrelo!», gritaba Toñito, impaciente. Dentro de la caja, 2 boletos para la gala anual del Hospital Infantil. Un evento de gran renombre en la ciudad. David alzó la vista hacia doña Margarita, con un mar de preguntas en los ojos. El hospital donde atendieron a tu esposa está inaugurando una nueva ala el mes que entra, explicó doña Margarita con suavidad. Se va a llamar Centro Oncológico Sarah Chen en su memoria, y la fundación que lleva su nombre se encargará de que ninguna familia tenga que elegir entre la salud y la comida. Las lágrimas brotaron sin permiso de los ojos de David.
Nunca le había contado a doña Margarita cómo las deudas del hospital habían dejado a su familia en la ruina, cómo Sara había querido abandonar el tratamiento para no seguir gastando, cómo él se había negado a dejarla luchar. ¿Cómo supo?, alcanzó a balbucear David con la voz quebrada. De la misma forma que supe que estás vendiendo tu plasma para que Toñito no pase hambre en la escuela, respondió doña Margarita con una ternura que le suavizaba el rostro. O que te quedas a dormir en el camión para ahorrarte el motel. ¿De verdad creías que iba a poner a alguien como tú al frente de la empresa sin saber quién eras en realidad? Toñito, con la sabiduría que dan los años difíciles, abrazó a su padre. Ya no vas a tener que vender tu sangre, ¿verdad, papá? Ya tenemos suficiente dinero. David se arrodilló y abrazó a su hijo con fuerza. Así es, campeón, ya no vamos a batallar. Pero doña Margarita aún tenía una carta bajo la manga. «Ah, pero espérate, que aún hay más», exclamó, entregándole un sobre. «La junta directiva votó ayer por unanimidad. Queremos ofrecerte el puesto de vicepresidente de operaciones. Tu sueldo se triplicaría y supervisarías la seguridad de todas nuestras propiedades en el país». David abrió el sobre con manos temblorosas. La oferta superaba con creces sus sueños más ambiciosos. «Doña Margarita, no sé qué decir». «Dime que lo vas a pensar», respondió ella con una sonrisa. «Pero antes, quiero que sepas que aquel día en el mercado, cuando me ayudaste con el mandado, me salvaste la vida a mí». Hizo una pausa, mirando a David y a Toñito con una calidez que llegaba al alma. «Estaba pensando en retirarme, en vender la empresa. Estaba harta de ver cómo la gente solo pensaba en el dinero. Pero tú me recordaste que todavía hay gente buena en este mundo, gente por la que vale la pena luchar». 3 años después, David, con la elegancia que dan el buen vestir y el éxito, se dirigía a un auditorio repleto de empresarios y líderes comunitarios. Su discurso sobre la ética en los negocios resonaba con la fuerza de la verdad. En primera fila, doña Margarita, con la satisfacción de quien ve su legado florecer. A su lado, Toñito, un joven brillante que se preparaba para estudiar ingeniería en una de las mejores universidades del país gracias a una beca obtenida por su propio esfuerzo. Antes pensaba que el éxito era tener dinero, darle a mi hijo lo que necesitaba. «Subir una escalera sin fin», confesó David a la audiencia. «Pero doña Margarita me enseñó que el verdadero éxito está en lo que das, en la valentía de ayudar a quien no te puede ofrecer nada a cambio». El público aplaudió con entusiasmo, pero David aún tenía algo más que decir. Aquel día en el mercado solo estaba ayudando a una señora mayor con sus compras. No sabía que era la dueña de esta empresa. Pero ¿saben qué? No importaba si era la dueña o una vendedora ambulante. Ayudamos porque así somos, porque elegimos ser buenas personas. De regreso a casa, en su camioneta nueva, David pensaba en la conversación que había tenido con Toñito esa mañana. «¿Extrañas el departamento chiquito, papá, cuando no teníamos casi nada?», le había preguntado su hijo. «Extraño algunas cosas, mijo», respondió David con sinceridad. «Extraño lo unidos que éramos, pero no extraño el miedo de no tener para comer». «Yo sí tenía miedo a veces», confesó Toñito, «pero contigo nunca». «Y nunca más lo vas a tener», prometió David. «Pero recuerda, Toñito, tener más no nos hace mejores, solo nos da más responsabilidad». Al llegar a su casa, vio el coche de doña Margarita estacionado afuera. Ella los visitaba a menudo, siempre con un regalo para Toñito o noticias de la fundación. Pero esa noche, algo era diferente. La encontró en el jardín, empujando a Toñito en el columpio que David había construido con sus propias manos. Al verlo llegar, doña Margarita se puso seria. «David, tenemos que hablar». Toñito, con la inteligencia que da el cariño, se despidió con un beso y entró a la casa. «Quieren que seas el nuevo CEO», soltó doña Margarita sin rodeos.
David sintió que el mundo daba vueltas. ¿Qué dice doña Margarita? Te estoy proponiendo como mi sucesor. Has transformado esta empresa. La seguridad es la mejor del país. La gente está contenta y somos un ejemplo de ética para todos. David se dejó caer en el columpio, abrumado por la noticia. Doña Margarita, yo no sé nada de dirigir una empresa así. Yo soy albañil, no licenciado. Eres un hombre que puso la vida de sus compañeros por delante de su trabajo, replicó doña Margarita con firmeza. Eres un líder que ve el potencial en la gente. Has contratado a más madres solteras, veteranos y gente sin hogar que nadie en esta empresa, y todos te han respondido con creces. Se sentó a su lado, algo que la antigua doña Margarita nunca habría hecho. Llevo 3 años viéndote trabajar, David. No mandas con gritos, tomas decisiones pensando en el bienestar de todos. Sabes que una empresa es su gente y que la gente trabaja mejor si se siente segura y valorada. Pero la junta no me quería ni como gerente, se lamentó David. Doña Margarita soltó una carcajada. Desde que pusiste en marcha tus programas de ayuda, las acciones de la empresa se han ido hasta el cielo. Todos quieren saber nuestro secreto, y el secreto eres tú, David. Se levantó con la energía de una muchacha. Lo más importante es que has demostrado que se puede ser un buen líder sin dejar de ser una buena persona. Y eso, mijo, no tiene precio. David recordó los cambios que había impulsado, la guardería para los hijos de las empleadas, el programa de ayuda para los que no tenían casa, el fondo de emergencia para los que enfermaban. Todo había sido una batalla, pero al final todos habían ganado. Necesito pensarlo, dijo David con voz queda. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, David, tú no pediste nada de esto. Solo hiciste lo correcto, y este es solo el siguiente paso. Esa noche, en la habitación de Toñito, mientras lo arropaba en la cama, David sintió un nudo en la garganta. Su hijo, rodeado de libros y sueños, era su mayor orgullo. «Papá, ¿crees que mi mamá estaría orgullosa de nosotros?», preguntó Toñito con los ojos brillantes. «Tu mamá estaría feliz de ver en el hombre que te estás convirtiendo, Toñito. Eres bueno, estudias y nunca olvidas de dónde venimos». «¿Y de ti, papá? ¿Estaría orgullosa?». David lo abrazó con fuerza. «Tu mamá estaría orgullosa de que nunca nos hayamos rendido, de que hayamos salido adelante juntos, y estaría orgullosa de que ahora podamos ayudar a otros». Toñito sonrió con dulzura. También estaría orgullosa de doña Margarita. Ella sí supo ver lo bueno que eres. 6 meses después, David, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dirigía a la misma sala de juntas donde había temblado de miedo. Ahora lo presentaban como el nuevo CEO de Industrias Guadalajara. Doña Margarita, sentada entre el público, lo miraba con una sonrisa de orgullo. «Cuando entré a trabajar aquí», comenzó David, «solo quería darle a mi hijo una vida mejor. Nunca pensé que llegaría hasta aquí, pero les prometo que voy a dar lo mejor de mí. Quiero que esta empresa siga creciendo, pero sin olvidar que lo más importante es nuestra gente». La sala permaneció en silencio, esperando sus siguientes palabras. «No les pido que confíen en mí por mis títulos o mis diplomas. Les pido que confíen en mí porque siempre he puesto a las personas por delante de todo, y porque sé que juntos podemos lograr grandes cosas». Al terminar la junta, doña Margarita acompañó a David a su nueva oficina, la misma donde ella había tomado decisiones importantes durante tantos años. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó doña Margarita con una sonrisa. David miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía a sus pies y pensó en los albañiles, las madres solteras, los estudiantes, los vendedores ambulantes, toda la gente que luchaba día a día por salir adelante. «De nada», respondió con firmeza.
Pero prométeme algo, doña Margarita. Si alguna vez me dejo llevar por la ambición, si se me olvida lo que es no tener nada, quiero que me lo recuerdes. Doña Margarita sonrió con ternura. Ay, David, algo me dice que no va a ser necesario. Han pasado 5 años desde aquel día en el mercado. Toñito, con 16 años, es el capitán del equipo de robótica de su escuela y se prepara para estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts con una beca completa. David, con la guía de doña Margarita y su propio esfuerzo, ha convertido Industrias Guadalajara en un ejemplo de éxito y responsabilidad social. Ahora bien, situándonos en un contexto más cercano a la rica cultura andina, imaginemos que esta historia tiene lugar en la imponente ciudad de Cusco, Perú, donde la tradición ancestral y el espíritu comunitario se entrelazan con los desafíos del mundo moderno. Pero, Margarita, ¿no deberíamos encargar a nuestros propios ingenieros que verifiquen estas afirmaciones antes de? Cuestionó don Alberto, miembro del directorio, con visible escepticismo. Doña Margarita, con una voz que podía cortar la piedra como un buen cincel, respondió: ¿Antes de qué, Alberto? ¿Antes de arriesgar la vida de nuestros trabajadores para ahorrarnos unos soles? David, ¿cuánto tiempo tomará realizar estas reparaciones de forma segura y bien hecha? David, con la calma de quien conoce su oficio y respeta a la Pachamama, contestó: unas 6 semanas, doña Margarita, si queremos hacer las cosas como deben ser. Necesitaremos reubicar temporalmente algunos departamentos y contratar a unos buenos electricistas, de esos que le saben a la sala de servidores. Entonces, que así sea, sentenció doña Margarita. Reunión levantada. Quiero los presupuestos y las recomendaciones de los contratistas en mi escritorio mañana a primera hora. Mientras los demás se retiraban, no sin antes lanzar miradas de reojo a David, doña Margarita se acercó a él con el majestuoso paisaje andino como telón de fondo. ¿Te das cuenta de la papa caliente que tienes entre manos, hijo? Preguntó con una mezcla de preocupación y admiración. David asintió, con la resignación del que ya ha mascado coca para enfrentar las dificultades. Seguramente me acaban de sentenciar, doña Margarita, pero no podía quedarme callado si algo malo sucedía. No podría vivir con la conciencia tranquila. Una sonrisa iluminó el rostro de doña Margarita, como el sol naciente sobre el Huascarán. «Despido ni hablar. Me demostraste que no me equivoqué contigo. ¿Sabes por qué te contraté en realidad?» David, con una pizca de humor andino, respondió: «¿Porque la ayudé con las compras en el mercado de San Pedro?» «Ay, David, no seas socarrón. Te contraté porque en 40 años al frente de esta empresa, nadie había tenido la valentía de entrar a mi sala de reuniones y arriesgar su pellejo por decirme lo que necesitaba escuchar. Eso no es solo ser honesto, hijo, es tener pasta de líder». 6 semanas después, Industrias Whitmore, ahora convertida en Industrias del Tahuantinsuyo, reabrió sus puertas con una gran celebración que resonó en todo el Valle Sagrado. El edificio, reforzado hasta el último muro, se convirtió en un símbolo de seguridad, superando todas las normativas. Pero para David, la verdadera fiesta era otra. Su hijo, Pablito, corrió a su encuentro al salir del trabajo con su mochila nueva saltando a su espalda. «Papá, doña Margarita nos tiene una sorpresa». Y allí estaba doña Margarita, con una sonrisa cómplice, junto al flamante vehículo de la empresa asignado a David, ahora gerente de seguridad y operaciones. En sus manos, una pequeña caja envuelta con cariño. «¿Y esto?», preguntó David, con la curiosidad pintada en el rostro. «¡Ábrelo, papá! ¡Ábrelo!», gritaba Pablito impaciente. Dentro de la caja, 2 entradas para la gala anual del Hospital Infantil de Cusco, un evento de gran importancia en la ciudad.
David alzó la vista hacia doña Margarita con un mar de interrogantes en los ojos. El hospital donde atendieron a tu esposa está inaugurando una nueva sala el próximo mes, explicó doña Margarita con suavidad. Se llamará Centro Oncológico Sarah Chen en su memoria, y la fundación que lleva su nombre se encargará de que ninguna familia tenga que elegir entre la salud y el sustento. Las lágrimas brotaron sin permiso de los ojos de David. Nunca le había contado a doña Margarita cómo las deudas médicas habían dejado a su familia en la ruina, cómo Sara había querido abandonar el tratamiento para no seguir endeudándose, cómo él se había negado a dejarla luchar. ¿Cómo supo? Alcanzó a balbucear David con la voz entrecortada. De la misma forma que supe que estás vendiendo tu plasma para que Pablito no pase hambre en la escuela, respondió doña Margarita con una ternura que le iluminaba el rostro, o que te quedas a dormir en la camioneta para ahorrarte el hospedaje. ¿De verdad creías que iba a poner a alguien como tú al frente de la empresa sin saber quién eras en realidad? Pablito, con la sabiduría que dan los años difíciles, abrazó a su padre con fuerza. Ya no vas a tener que vender tu sangre, ¿verdad, papá? Ya tenemos suficiente dinero. David se arrodilló y abrazó a su hijo con cariño. Así es, campeón, ya no vamos a sufrir. Pero doña Margarita aún tenía una sorpresa más. ¡Ah, pero espérate, que aún falta lo mejor!, exclamó, entregándole un sobre. El directorio votó ayer por unanimidad. Queremos ofrecerte el puesto de vicepresidente de operaciones. Tu sueldo se triplicaría y supervisarías la seguridad de todas nuestras propiedades a nivel nacional. David abrió el sobre con manos temblorosas. La oferta superaba con creces sus sueños más ambiciosos. Doña Margarita, no sé qué decir. Dime que lo vas a pensar, respondió ella con una sonrisa. Pero antes, quiero que sepas que aquel día en el mercado, cuando me ayudaste con las compras, me salvaste la vida a mí. Hizo una pausa mirando a David y a Pablito con una calidez que llegaba al corazón. Estaba pensando en jubilarme, en vender la empresa. Estaba cansada de ver cómo la gente solo pensaba en el dinero. Pero tú me recordaste que todavía hay gente buena en este mundo, gente por la que vale la pena luchar. 3 años después, David, con la elegancia que da el éxito y la humildad de sus orígenes, se dirigía a un auditorio repleto de empresarios y líderes comunitarios. Su discurso sobre la ética en los negocios resonaba con la fuerza de la verdad y el eco de los Andes. En primera fila, doña Margarita, con la satisfacción de quien ve su legado florecer. A su lado, Pap. En el corazón de cada persona reside la capacidad de transformar el mundo, comenzando con un simple acto de bondad. Una bondad que trasciende el mero gesto y se convierte en un legado, un eco que resuena en la vida de aquellos a quienes tocamos, inspirando generosidad en corazones que jamás conoceremos. La verdadera medida del éxito no reside en la acumulación de riquezas o el reconocimiento público, sino en la huella imborrable que dejamos tras nuestro paso. No se trata de la persona que aparentamos ser ante los reflectores, sino de la esencia que elegimos cultivar en la intimidad, donde la única recompensa es la satisfacción de aliviar la carga de otro ser humano, aunque sea por un instante. Un claro ejemplo es la historia de don Rafael Mendoza, un empresario mexicano que, tras superar una infancia marcada por la escasez, se propuso construir un imperio no solo económico, sino también humano. Su sueño era crear una empresa modelo en México, admirada no solo por sus logros financieros, sino por su compromiso inquebrantable con el bienestar de sus empleados y su responsabilidad social. Pero quizás el legado más significativo de don Rafael sea la fundación que lleva el nombre de su madre, doña Elena.
Esta fundación ha brindado apoyo a más de 2.000 familias que se enfrentan a la devastadora realidad de la bancarrota médica. Ha otorgado becas a cientos de niños provenientes de hogares de bajos recursos y ha impulsado programas de capacitación laboral que han transformado comunidades enteras. Cada año, en el aniversario de aquel día lluvioso en que su madre falleció, don Rafael regresa al mercado Morelos, donde ella solía vender flores. Ya no compra allí, pues ahora reside en una zona más acomodada, pero vuelve para recordar. A veces ayuda a los ancianos con sus compras, otras veces paga el carrito de un padre que lucha por alimentar a su familia, siempre con discreción y sin buscar reconocimiento. Don Rafael aprendió algo invaluable aquella tarde lluviosa. Nunca sabemos el impacto que un simple acto de generosidad puede tener en la vida de otra persona. Quizás la persona a la que extendemos una mano hoy sea quien nos rescate mañana. Pero, lo más importante, no ayudamos a los demás esperando una retribución, sino por la persona que elegimos ser cuando nadie nos observa. Doña Sofía Vargas comprendió esta lección gracias a un albañil que le ayudó a cambiar una llanta en el estacionamiento de un centro comercial. Don Rafael Chen la aprendió de su madre, quien le enseñó que el amor verdadero implica permanecer al lado de quienes amamos, incluso cuando las circunstancias se tornan insoportables. Y José la aprendió al ver a su padre elegir la integridad por encima de la comodidad, una y otra vez. La belleza de estas historias radica en el efecto dominó de la bondad, una onda expansiva que continúa propagándose, tocando vidas que jamás conoceremos e inspirando actos de generosidad en personas que nunca cruzaremos en nuestro camino. La familia trasciende los lazos de sangre, se trata de aquellos que eligen permanecer a nuestro lado cuando la vida se complica. El éxito va más allá de los logros personales. Implica elevar a otros a medida que ascendemos. Y a veces los viajes más extraordinarios comienzan con el acto de bondad más ordinario entre dos desconocidos en un estacionamiento durante un día de lluvia. Así es el verdadero éxito. No un destino que alcanzamos, sino un legado que construimos. No lo que acumulamos, sino lo que compartimos. No quienes somos cuando todos nos observan, sino quienes elegimos ser cuando nadie nos mira y no hay nada que ganar, excepto la certeza de haber aliviado la carga de otro ser humano, aunque sea por un instante. Si te ha gustado esta historia de superación y bondad, te invito a darle un súper gracias a este canal y a compartirla con tus amigos. Además, te sugiero que hagas clic en el video que aparece en pantalla para descubrir una nueva historia con un giro tan impactante que jamás olvidarás.